Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Empecemos. Padre Celestial, te entregamos este tiempo, este espacio, donde estamos procurando tu conocimiento, el conocimiento de Dios, buscando la vida eterna, procurando la vida eterna. Sabemos que tú amas la verdad en lo íntimo, Señor, y en lo secreto nos haces comprender sabiduría. Señor, tú nos diste las escrituras, tú nos diste tu palabra para conocerte a ti. Nos dices que esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti. Dices, Señor, que en ella podemos encontrar la vida eterna, Señor. Y venimos a ti para que tú nos la enseñes, que tú nos hables, que tú hagas lo que dice segunda de Timoteo 3:16, que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra lo profundo y lo escondido, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, con ese corazón venimos hoy, con un corazón humilde, un corazón rendido, para que tú abras, quites el velo de lo que tú quieres enseñar en esta noche. Padre Celestial, que tú puedas ayudarnos a conectar información, a encontrar los puntos ciegos, Señor, y poder alinearlos a la verdadera intención de tu corazón. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, nos alineamos y, y, y te decimos, Señor, que estamos obedientes, estamos siendo obedientes, Señor. Estamos alineándonos a lo que tú quieres decir, a lo que tú quieres hablar, a lo que tú estás haciendo, alineándonos a la palabra profética más segura. Yo te pido, Señor, en el nombre tuyo, que abras la mente de Omari, de Gabriela, de Isabel, de Samuel, de Yami, de Erika y los que están por conectarse también, Señor, para que tú nos hables, Señor. Tú deposites sobre ellos un espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento. Alumbre su corazón, alumbre sus ojos para ver lo que otros no ven, para poder discernir lo que otros no han podido comprender. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, bienvenidos, Amén. bienvenidos, bienvenidos. Qué bueno. En sesiones anteriores, sí, hemos venido dando la introducción y algunos parámetros específicos para abordar el estudio de la Biblia. Hemos llegado a la conclusión de que no sabemos leer la Biblia. De pronto la hemos leído en muchas oportunidades, pero cuando comenzamos a profundizar en estos recursos y estas herramientas que son necesarias para poder tener una buena lectura de la Biblia, y más allá de eso, un buen estudio de la Biblia y una buena interpretación, nos damos cuenta de que no sabemos leer la Biblia. Lo confieso, yo no sé leer la Biblia. Por mucho tiempo no supe leer la Biblia. Sin embargo, hay mucha gente a través de la historia de la iglesia que se ha tomado esta responsabilidad y este trabajo de darnos recursos y herramientas, ¿verdad? Para poder aprender a leer la Biblia de forma profunda, clara. Eh, la iglesia en toda su historia ya ha hecho un trabajo y debemos honrar ese trabajo, ¿no? Vimos muchas cosas en los anteriores sesiones y yo te invito a que tú puedas ir allá, ¿verdad? Y ver los objetivos del por qué es importante el estudio bíblico, que veas las razones por las cuales, sí, hacemos esto. No queremos hacer nada que no esté alineado al diseño de Dios. No queremos hacer nada que no esté alineado al diseño de Dios de nutrir y edificar su iglesia. Entonces, por lo tanto, estamos en este día acá convencidos de eso, que estamos colaborando con el plan de Dios y que estamos alineándonos. Sí, el Señor dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, por cuanto estamos edificando a la iglesia y estamos perseverando en lo que es la doctrina de los apóstoles, estamos dando en el punto, estamos alineados, ¿sí? Entonces, solamente quiero hacer un breve repaso de lo que vimos la sesión pasada, ¿verdad? Muy resumidamente, voy a tomar 5 minutos porque esto es clave. Hablamos de las razones por las cuales es necesario
a aprender a interpretar la Biblia. Y hay muchos factores, hay muchos factores. Uno de ellos es la naturaleza del lector, ¿verdad? Por cuanto nosotros como lectores tenemos también la tarea por defecto de interpretar, debemos tener en cuenta algunas cosas que pasan en medio, ¿no? Por ejemplo, que todos interpretamos cuando leemos, no por defecto. Sin embargo, en el momento de interpretar, venimos ya con una carga cultural, con prejuicios, con unas circunstancias, con unos filtros, ¿verdad? Que obligatoriamente nos llevan a tener una interpretación a veces alejada de la interpretación simple o la interpretación eh, específica de los textos bíblicos que estamos leyendo. Por lo tanto, debemos ir con ese pensamiento, ¿verdad? Para de esa manera poder buscar los recursos adecuados y poder interpretar la palabra de Dios. Muchas veces hacemos eso, ¿no? Que interpretamos la palabra de Dios con muchos filtros que no son los de la Biblia. Mira esta frase de C.S. Lewis: si no prestas atención a la teología, eso no significa que no tendrás ideas acerca de Dios, significará que tendrás muchas ideas equivocadas. Y eso nos pasa, ¿no? Usualmente cuando tenemos conversaciones acerca de Dios, acerca de Dios con otros, tenemos la tendencia de hablar, ¿no? Mucho de eso puede ser opinión o mucho de eso también pueden ser nuestra propia lectura e interpretación, pero todo eso se debe someter a ciertas normas o a ciertas guías o lineamientos que el libro y muchos autores también nos ofrecen. Entonces, siglos de la cultura cristiana, recuerda que la iglesia, en nuestro contexto, o la iglesia del Nuevo Testamento, tiene 2000 años de historia, ¿verdad? Y tenemos que recordar que la iglesia ha ido madurando, ha ido fortaleciéndose, ha sido, ha ido, ha ido, Dios ha venido edificándola a través de la historia, y no podemos olvidar la iglesia de que aparece en el libro de Apocalipsis, que eran iglesias que representaban a unas iglesias en concreto en ese primer siglo, pero vemos en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis que estas iglesias, a pesar de ser iglesias nuevas, ya se estaban alejando de la verdadera doctrina de Dios o del verdadero pensamiento de Dios, y Dios tuvo que intervenir para corregirlas. Entonces, el asunto es que la iglesia siglo tras siglo ha venido renovándose, ha venido, el pensamiento de Dios acerca de la iglesia ha venido reformándose, ¿verdad? Dios trae siempre un refresco para que la iglesia vuelva, ¿verdad? Y se conecte con su diseño. Entonces, 20 siglos de cultura cristiana influyen muchísimo en cómo vemos conceptos, símbolos o ideas de la Biblia, ¿no? Cómo vemos el sacerdocio, cómo vemos la iglesia. Es muy normal en nuestra cultura que es el Cristo que muy eh, filtrada por el cristoplatonismo, donde tú cuando piensas en la iglesia, automáticamente piensas es en un edificio con sillas, con música, y con alguien al frente dándote un discurso. Pero en la mente de los apóstoles de la primera generación, cuando tú hablabas de iglesia o cuando tú encuentras la palabra iglesia en la Biblia, muchas veces no se refiere a a ese concepto que tú y yo tenemos, ¿no? O cuando hablamos de sacerdocio, ¿no? Nos imaginamos a un cura con su indumentaria, pero en la mente, en la cosmovisión bíblica es algo totalmente distinto. Y basado en esos filtros también vemos la cruz, el bautismo, el discipulado, conceptos que con el tiempo se han venido redefiniendo, ¿no? Y hoy nos vemos en con la responsabilidad de volver a las escrituras, darles una nueva lectura responsable y ver qué es lo que realmente dice, cuál fue la verdadera intención de Dios, la verdadera intención del Espíritu Santo, la verdadera intención de los escritores, ¿verdad? Entonces, incluso las palabras no siempre significan lo mismo en toda la Biblia, ¿no? Tú puedes encontrar una misma palabra, pero debido al contexto, al momento, a las circunstancias, esa palabra tiene un significado distinto. Aquí, a partir de aquí, bueno, puedes ver algunas razones más
basadas en la naturaleza del lector, ¿no? La traducción bíblica es en sí misma una forma necesaria de traducción, ¿no? Cuando tú vas a tu Biblia, ¿cierto? Ya esta Biblia fue traducida y el traductor debió tomar decisiones de interpretación para poder entregarte a ti ese texto. Entonces, inicialmente, cuando tú vas a la Biblia, a la Biblia en español o a la Biblia en inglés o a las diferentes versiones, ya tú vas a una Biblia que fue interpretada, ¿no? Sí, tremendo eso, ¿no? Entonces, también el pensar de los desacuerdos de la iglesia contemporánea, unas iglesias que tienen pensamientos distintos, ¿no? Acerca de la salvación, si pierdes la salvación o si la salvación es permanente, ¿no? Acerca de si se debe hablar en lenguas o no, si se debe profetizar o no. Entonces, estas diferencias doctrinales, dogmáticas quizás, nos dan a entender de que necesitamos leer, interpretar, ¿verdad? Porque es necesario, ¿no? Una mala interpretación puede producir todo tipo de herejía, aparte, ¿no? La tendencia del hombre de crear eh, ideas o conceptos que no se someten a las escrituras, ¿no? Debido a que personas van y toman un verso, lo sacan de contexto para, eh, para reforzar una idea personal, ¿no? O para afirmar una idea personal. Entonces, no todo lo que parece significado realmente lo es. Hay gente que te puede decir, la Biblia dice esto, esto y esto y esto, pero que aquí lo dice, ¿verdad? Pero realmente no, puede que esa persona, como vimos la sesión pasada, esté viendo los versículos desde una mala práctica, ¿no? Mira, acá yo hablamos de las malas prácticas como el intento de parecer más inteligente, o sea, siempre querer buscar ser original en la interpretación. Eso generalmente es un error. O la falsa comprensión de la espiritualidad, de que solamente unas pocas personas tienen la capacidad de interpretar cierta información difícil de entender. Falso, ¿no? O los intereses disfrazados, ¿no? Hay aquella gente que solamente busca información en la Biblia para endosar sus prejuicios o sus versículos de preferencia. Te voy a leer este versículo no, sino este texto de, de la F, aquí en la F dice, incluso entre los individuos más teológicamente ortodoxos existe una grave contradicción en su enseñanza, ya que insisten constantemente en la interpretación literal de las escrituras, excepto cuando se trata de apoyar sus ideas preferidas, ¿no? Entonces hay gente que te puede decir, mira, no, yo sí leo y tengo mi hermenéutica y leo con mi interpretación histórico-gramatical y soy fiel al texto, soy fiel al sentido simple del texto, pero al final del día son solo palabras, ¿no? Y usan este tipo de expresiones para como que afirmar y decirte que lo que ellos te están diciendo está bien, como que tienes que creer mi interpretación. Entonces, mira, en mi opinión parece ser una contradicción descarada que mancha gravemente su legado como eruditos honestos y testigos fieles de la verdad. Por esto también es importante que aprendamos a interpretar, porque todo el consejo de Dios debe ser pasado, debe ser probado, ¿no? El consejo de Dios desde la boca de los seres humanos. Entonces, no basta con afirmar que seguimos el significado simple o el significado claro. Yo te puedo decir que yo sigo el significado simple y el significado claro. Aún así, tú debes ir a las escrituras y corroborar que todo lo que yo te estoy diciendo es verdad. Muchas veces esas expresiones esconden una lectura que acomoda el texto a nuestras propias ideas. Eso es una tendencia que tenemos, ¿no? Debemos permitir que la Biblia moldee nuestras ideas y no usar la Biblia para justificar las nuestras. Entonces, también vimos que el antídoto para una buena interpretación o para una mala interpretación no es ninguna interpretación, sino aprender. Tú y yo necesitamos aprender a interpretar. Entonces, aquí vamos a aprender algunas reglas, lineamientos, pautas y sugerencias que están probadas, eh, que te van a ayudar a respetar el contexto, a buscar con responsabilidad la intención original del estudio de la Biblia o de la lectura y de la interpretación.
Entonces, yo siempre invito también a que no fantasees con esto, no te hagas ilusiones, ¿no? Eh, en el sentido de que el hecho de que tú hayas visto algo en la Biblia, claramente que te hayas tomado la tarea de investigar, de conversar, de comentar, de contrastar con otras personas temas, eso no va a hacer que otras personas piensen como tú, o que ahora tú digas, este es mi significado, ¿no? Entonces, no buscamos eso, ¿no? Eh, el propósito de esto y el objetivo es aprender y enseñar a interpretar. Entonces, no es que todos lleguen siempre a la misma conclusión, ¿verdad? Sino que lo que buscamos es elevar nuestra sensibilidad para hacer frente a los desafíos que pueda presentar cada forma literaria. Vamos a verlo como las anteriores sesiones, que uno de los propósitos objetivos es a leer la Biblia libro por libro, teniendo en cuenta que cada libro de la Biblia fue escrito en una forma literaria o un género literario específico, ¿no? Como los salmos, que es un género literario en sí mismo, los proverbios, los libros de narrativa histórica, las cartas de Pablo, los evangelios, las revelaciones apocalípticas, ¿verdad? Cada uno tiene sus lineamientos específicos. No los podemos tratar de forma general, ¿no? Entonces vamos a ayudarte a comprender por qué existen diferentes posturas, ¿no? Y queremos que ganes confianza. Queremos que ganes confianza de no ver la lectura de la Biblia o el estudio o el estudio de la Biblia como algo oscuro, ¿no? Que solamente unos cuantos pueden comprender. No, sino que todas las personas acá, con las herramientas adecuadas, pueden interpretar la Biblia de forma responsable, comprometida, ¿no? Clara y profunda, ¿no? Entonces también enseñarte a hacer juicios de sentido común. Aprendimos la semana pasada que la mejor herramienta que tú y yo tenemos para la lectura de la Biblia es tener un sentido común bien informado. Es decir, que el intento constante, cotidiano, de leer la Biblia durante años crea en ti un depósito en el cual ahora tú puedes filtrar, ¿verdad? Comprender, evaluar una interpretación si es buena o no tan buena. Entonces, esa es nuestra mejor herramienta, el sentido común bien formado. Y por otro lado, cultivar el discernimiento. Aquí hay una frase de Mariano Igual. El cristianismo bíblico no conoce lo... no, sí, acá arriba. La segunda frase. Discernir es pensar bíblicamente, tener la mente de Cristo, una mente lavada por la palabra. Esto es lo que librará a las personas del engaño en los últimos tiempos. Es decir, una mente con discernimiento, una persona que cultiva el discernimiento, es una persona que continuamente o con el pasar de los años, ¿verdad? Por el intento constante. Hoy voy a leer, no sé, mañana, lo que sea. Una rutina de lectura de la Biblia te da eso, te lo da, ¿no? Sí. Mira lo que dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados por el discernimiento del bien y del mal. ¿Ves? Esto se trata de ejercitarlo, ¿no? El uso constante instruye tu sentido común. Esa es la invitación. Muy bien. Entonces, cuando entramos a hablar de la necesidad de interpretar, hablábamos de dos razones principalmente. ¿Por qué es necesario que tú y yo aprendamos a interpretar la Biblia? No simplemente asumir que interpretamos. Una vez más vimos que una vez tú y yo tomamos la Biblia, por defecto interpretamos. Sin embargo, aprendimos que una lectura simple de la palabra no es suficiente, aunque la invitación es a leer la Biblia y buscar su significado claro y llano, ¿verdad? El elemento o la razón, el elemento en el cual tú intervenimos hace que sea necesario el aprendizaje, ¿no? Mira, estoy en la página 3 de las notas, si el significado simple es de lo que trata la interpretación, eso es lo que buscamos,
y a eso nos lleva el sentido común bien ilustrado. Entonces, ¿por qué interpretar? ¿Por qué ¿Cuál página, perdón, John? la página 3? ¿Estás en el Tres. libro o en las Sí, en el notas? libro, Ah, en no, el libro. no, en el libro no está en esa página, está en la página Ah, ok, 24. En la ok, página gracias. 24. Entonces, si el significado simple es lo que trata la interpretación y eso es lo que buscamos, buscamos crecer en ese sentido común, ¿no? Que cuando la hagamos tengamos la confianza de que ya hemos cultivado esto y podemos filtrar, ¿no? Entonces, ¿por qué interpretar? ¿Por qué es necesario aprender recursos, ¿verdad? Ilustrarnos, buscar comentarios, ir a fuentes primarias para poder interpretar? ¿Por qué? ¿Por qué no solamente por qué no simplemente leer y ya? Entonces, en cierto sentido, como dice acá, sí, ¿verdad? Sí, pero en un sentido más profundo y auténtico, cuando tú vas li- con un poco más de compromiso y más responsabilidad para edificar tu vida, para edificar la vida de otros, este argumento de leer por leer o leer simple y llanamente es ingenuo y es poco realista. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado leyendo el libro de Samuel, no? O el libro de Crónicas, ¿no? Son fáciles de leer porque son libros históricos, pero ¿cuánto nos hemos sentido frustrados o como decepcionados y agotados después de leer el libro de Jeremías o el libro de Ezequiel, ¿no? Claramente estos libros requieren de una mayor, eh, de un mayor uso de herramientas, ¿no? De un mayor compromiso. Entonces, por eso es que tanto la naturaleza del lector y la naturaleza de la escritura son tan importantes a la hora de interpretar. No podemos olvidar que, primero, el lector, como lo estamos viendo, es un personaje, ¿verdad? Que va a tomar todos estos elementos por defecto, ¿no? El tema cultural, las circunstancias, el momento histórico, la cultura cristiana que influye, los desacuerdos de la iglesia, la mala interpretación, etcétera, etcétera. Entonces, por cuanto hay todo eso, debemos interpretar, pero también debemos recordar que la Biblia no es un libro cualquiera. Sí, la Biblia es un libro eh, que es divino, sí, pero que también es humano. Allá vamos a ir, ¿verdad? Entonces, por cuanto la Biblia no es un libro común, necesitamos usar herramientas específicas o ayuda específica para poder interpretarla bien. Entonces, aquí dice, la Biblia es divina y humana. El punto A. La Biblia, la iglesia ha entendido históricamente que la Biblia es la palabra de Dios. Es lo es. Posee una naturaleza doble, de la misma manera que Cristo. Es plenamente divina y plenamente humana. Creo que tú y yo no discutimos eso, ¿no? Todos sabemos que la Biblia es de procedencia divina. Dios comunicó su mensaje a través de hombres reales, de hombres concretos, en diferentes momentos de la historia, en diferentes culturas, continentes, circunstancias, diferentes etnias, incluso, y a la misma vez es una palabra que viene del cielo, como dice Primera de Pedro 3, 3:19, porque tenemos también la palabra profética más segura, ¿no? A la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, ¿verdad? Entonces tenemos esta realidad. Pues B, conciliar la tensión entre dos realidades de las escrituras. Entonces, la palabra de Dios tiene relevancia eterna. Y segundo, la palabra de Dios, por cuanto es humana, tiene una particularidad histórica. Repito, la palabra de Dios está en una tensión que ningún otro libro tiene, debido a que tiene relevancia eterna, es decir, la Biblia es la palabra de Dios y por ello habla a toda la humanidad, en todas las edades, en todas las culturas y por lo tanto
debe ser escuchada y también obedecida. Aprendimos en la sesión pasada que el mayor problema del ser humano nunca ha sido su capacidad de interpretar la Biblia. Generalmente interpretamos bien la Biblia, pero ese nunca fue ese nunca fue nuestro problema. Nuestro problema siempre ha sido con el asunto de la obediencia. Cuando tú lees Josué 1:6, que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuántos meditan en la palabra de Dios de día y de noche? Yo no. Entonces, es una realidad que está allí. Entendemos lo que dice, sin embargo, no obedecemos. Como dice también Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores asentados, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es claro lo que dice, que debemos hacer, ¿no? Es imperativo la obediencia. Sin embargo, aunque entendemos, no obedecemos. Es verdad, ¿no? ¿Cuántos se identifican? Bueno, sin embargo, estamos acá para convertirnos no solamente en estudiantes de la palabra de Dios, sino también en hacedores de la palabra de Dios. Entonces, la particularidad histórica es que la Biblia fue comunicada mediante palabras humanas. Por ello, cada documento escrito está condicionado por el lenguaje, una época, una cultura y un contexto oral específicos. Entonces, piensa en en estas dos eh, extremos del puente, ¿no? Mientras la palabra de Dios es eterna, tiene relevancia eterna, que debe ser escuchada y debe ser obedecida. En el otro extremo del puente, la Biblia es un libro histórico, ¿sí? Que comunica el mensaje de Dios, sí, pero en concreto fue condicionada por el lenguaje, la época, la cultura. Entonces, eso nos ayuda a ver que hay una gran brecha que debemos conciliar para poder tener no solamente una comprensión del texto, sino también una aplicación del texto, lo cual veremos que es más adelante la cuestión de esta palabra hermenéutica. Hermenéutica es una palabra sencilla, es una palabra que debemos a comenzar a amar, ¿no? La hermenéutica. Sé que de pronto no está muy conectada con nuestros lenguajes debido a muchas razones. Bueno, que las sesiones pasadas lo conversamos. ¿Me están escuchando? Sí. Me dicen, me levantan la manito o algo. Todo bien. Muy bien. Entonces, la cuestión en este momento es que necesitamos acortar las distancias de este puente, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio, dale. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio del estudio más comprometido y responsable y usando los elementos y los recursos adecuados para esto. Es decir, comentarios bíblicos, material interlineal, documentación primaria que nos ayuden a conectar estas dos realidades, ¿no? Para acercar nuestra interpretación a la intención del Espíritu Santo, a la intención original del autor en su momento. Entonces, por cuanto la Biblia es de naturaleza divina y de naturaleza humana, podemos caer en el error de rechazar la parte eterna de la Biblia. Entonces, mucha gente puede leer la Biblia como un libro histórico. De hecho, eh, es un libro por regla en el mundo, ¿no? También, ¿no? Que es el libro más leído, el libro más vendido, el libro con más copias en toda la historia, mucho más, muchísimo más que la documentación que, que verifica la existencia de Platón, de Sócrates. La Biblia es el libro más escudriñado, más investigado. Entonces, hay gente que la estudia como simplemente un libro histórico, ¿no? Un libro histórico humano. Eh,
pues lo cual no está bien, ¿sí? Entonces es un error, quiero decirles. Leer la Biblia solamente como un libro histórico o rechazar la relevancia eterna del autor. Otro error que podemos cometer es ignorar la particularidad histórica. Entonces, otros cometen el error y consideran únicamente la relevancia eterna de la Biblia y leen cada proposición o mandato, es decir, ah, las doctrinas que presenta o los mandamientos, ¿no? Como si hubiera sido escrito directamente para nosotros. Entonces, nos olvidamos de la parte histórica de la Biblia, que fue creada, fue escrita y fue dirigida a un público en particular. eh, y simplemente la vemos como algo que debe ser simplemente escuchado y obedecido, como si fuese un imperativo, ¿no? Y vemos todas estas preposiciones para creer y todos estos mandamientos para obedecer como una regla, ¿no? Y no funciona así. En eso podemos caer en muchísimos errores, como por ejemplo cuando leemos Primera de Corintios 14, donde se habla acerca de que la mujer debe tener un velo o que la mujer no puede predicar o lo que sea. Es allí, en esos puntos específicamente, cuando vemos que hay una mala interpretación del texto, ¿no? Pero esos mismos que apoyan estas ideas, eh, más adelantico, los ves rechazando otras, ¿no? Quiero invitarte a leer Deuteronomio 32. Es un buen ejemplo para evaluar estas tendencias, ¿no? Y bueno, el libro nos da muchos más ejemplos. Entonces, esto conduce a interpretaciones selectivas e inconscientes. Creo que muchos de nosotros estamos en ese contexto, ¿no? Cosas que se permiten, cosas que no se permiten, pero démonos la oportunidad de leer qué es lo que dice claramente el texto y contrastarlo con las diferentes secciones donde estas realidades se ven implícitas, ¿no? No los pasemos por alto y simplemente no digamos, no, eso lo investiga otro o eso lo dirá otro, ¿no? Tómate tú el trabajo de ver qué es lo que dice la Biblia y por qué estas personas piensan como piensan, ¿no? Eso está en la página 27, versículo 6. También dice que Dios habló y sigue hablando dentro de la historia. Entonces, cuando tú sabes que Dios habló en el pasado y comenzamos a ver cómo Dios trató con Moisés, cómo Dios trató con Abraham, cómo Dios trató con la esposa de Abraham, con la misma Sara, con Agar, o sea, cuando vemos cómo Dios trató con Daniel, con David, eh, también podemos ver, y la Biblia está allí para ilustrarnos que de esa misma manera Dios también sigue tratando con nosotros y hablando a nosotros, ¿no? Como vimos, la Biblia no simplemente es como algunos la ven, como un libro, o como te han dicho, ¿no? Nos han dicho que la Biblia es como un manual, ¿no? Pues es más que un manual. Ah, es más que un libro de reglas, de instrucciones, de mandatos o proposiciones para que seas feliz o exitoso, lo que sea. Es más que eso, aunque también hay de eso allí, es más que eso. El punto es que Dios decidió revelar su verdad, su carácter, su plan, su propósito eterno a través de un libro que es eterno, ¿no? Y por el cual sigue hablando a nosotros. Eso una vez más afirma que la Biblia es, es un libro, como lo comento acá, es un libro eh, que es inusual, que es diferente a todos. Entonces, aquí vamos a detenernos un poquito acá y yo creo que aquí podemos todos comentar un poco y hablamos de la parte humana de la interpretación, ¿no? Entonces, estamos hablando de las dos razones por las cuales debemos aprender a interpretar. La primera razón es perdón, la naturaleza del lector o el lector como intérprete. Entonces, por cuanto tú y yo estamos interpretando y somos imperfectos, ¿verdad? Y tenemos ya un trasfondo cultural contemporáneo muy alejado
del trasfondo cultural en que fue escrito, necesitamos aprender. Segundo, la razón por la cual la Biblia es un libro singular, ¿verdad? Es un libro único y su naturaleza lo hace especial. Entonces, hablemos de la F. Me gusta esa frase que dice que la Biblia es el único libro cuyo autor siempre está presente cuando se lee. Epa, es súper conocida esa frase. Me recuerda de quién es, no me acuerdo. No Creo sé que, de quién que- sea, pero creo que es de Charles Spurgeon, creo, sí, creo. No pero sé se si. me hace bonito Ah, eso. Ahorita que estás diciendo que la Biblia es un libro singular, se me antojaba como complementar con esta parte. así es, tremendo. ¿La puedes repetir? ¿O la puedes dejar aquí? ¿La puedes escribir? La Biblia es el único libro cuyo autor siempre está presente cuando se lee. Wow, tremendo. Ya, ese libro, ya vámonos. Tremenda frase. Puedes Ya sé. ponerla. Quiero Sí, agregarla acá a claro. las notas. Sí. Agrégamela y yo la pongo en las notas. La Biblia es el único libro. Wow, tremenda frase. Es el único libro que se lee, Es el único libro pues, que se lee en donde, presencia del autor, algo así. sí, así, sí, algo así. Ponla aquí, voy La a voy a ponerla. escribir, pero no sé por qué no me deja. La Biblia es el único libro que se lee en Aquí está. presencia del autor. La Tremenda Biblia frase. es el, Único libro. Puedes ponerlo en el chat de WhatsApp si quieres. sí, eso lo estoy haciendo. Ah, ok. Libro, el de WhatsApp o el de aquí. Bueno, el de WhatsApp El para de que. WhatsApp, mejor, ¿verdad? Ok. La Biblia es el único libro que se lee en presencia del Cuyo autor. autor siempre está presente cuando se lee. Uf, tremendo. Tremenda frase. No, ya con eso terminamos. No, mentira. Tremenda frase. Sí, o sea, es así. O sea, cuando tú y yo vemos en toda la historia bíblica, eh, Dios no era como un Dios como los demás dioses, ¿no? Un Dios que no interactuaba con la gente, un Dios que no se relacionaba con la gente, sino que literalmente hablaba como un tú a tú, como dice, si no estoy mal, en Oseas, bueno, olvídenlo, no sé, que Dios hablaba con Moisés como su amigo, ¿no? O sea, eso es tremendo. Entonces, desde esos mismos lentes debemos ver la lectura de la Biblia. El Señor está presente, conversa, Él habla, no es un monólogo. Por eso la reprensión de Jesús a los fariseos en Juan 5, si no estoy mal, 39, cuando vienen a Jesús y Jesús les dice, ustedes leen las escrituras porque piensan que en ellas van a encontrar la vida eterna, pero tenían la palabra viviente delante de ellos y no iban a Él. O sea, el deseo del Señor de que ellos pudieran ver que yo soy de quien hablan las escrituras. Yo soy la palabra viva. Bueno, volvamos. Entonces, continuando con la singularidad de las escrituras, o como lo menciona acá, la naturaleza de las escrituras. Ah, el lado humano exige interpretación. Entonces, como la Biblia no es simplemente un libro común y corriente, sino que es divino y humano, tiene un contexto histórico y un contexto divino. eh, el hombre está allí involucrado. Entonces, vamos a ver dos puntos. Y aquí está. Dios decidió comunicar su palabra utilizando muchas formas literarias: historia narrativa, genealogías, crónicas, leyes, poesías, acertijos, parábolas, cartas, revelaciones apocalípticas. Por lo cual, debido a la naturaleza de todo este tipo de textos y de cada forma literaria usada, no basta con aplicar reglas generales de interpretación. Es decir, no podemos leer un salmo lo mismo que leemos,
un libro de la ley, Levítico. No podemos leer una parábola igual que una carta. Cada género literario y cada libro tiene sus lineamientos específicos, tiene sus reglas gramaticales específicas. Entonces, por otro lado, también Dios decidió comunicar su palabra a personas reales que vivieron a lo largo de un periodo de 1500 años. Entonces, por un lado, la Biblia tiene géneros literarios específicos y por otro lado, la Biblia tiene contexto cultural, histórico, lenguaje, vocabulario específico para cada momento y tiempo en la historia. Miren estas dos realidades y estas dos tensiones enormes. ¿Cuántos leen la Biblia pensando en todas estas cosas? Bueno, no, yo no la he leído mucho pensando en ambas cosas. Digamos que yo he sido muy obediente a un sentido común, ilustrado, debido a mi estudio constante de años y, y también, como dice Primera de Pedro 3, a ese espíritu de mansedumbre y humildad que todos necesitamos para poder aprender y corregirnos, ¿no? Entonces, por eso, antes de que la palabra de Dios sea para nosotros, perdón, por eso, antes de ser palabra de Dios para nosotros, fue palabra de Dios para ellos. Y esta frase me encanta. No solemos pensar en eso, ¿no? Hace poquito tuve una conversación con alguien y me hizo entender esto, que no importa cómo se interpretó en el pasado, como que haciendo un borrar a todo lo que la iglesia en la historia, ¿verdad? Todo el precio que la iglesia ha tenido que pagar, las reformas, para que tú y yo podamos tener la Biblia que tú y yo tenemos, ¿verdad? Como que, hey, eso no es importante, no, no es importante. Sin embargo, tú y yo, la Biblia que tú y yo tenemos, eh, es el resultado de una batalla espiritual de Satanás con la iglesia, ¿no? La frase de Tertuliano que dice que la iglesia es, ¿cómo es? La sangre, ay, ¿cómo es Tertuliano? Vamos a ver si encuentro la frase. Tertuliano. Es una frase de Tertuliano. Dice que creo que dice la sangre de los mártires es ¿cómo es que dice? No, no, no la encuentro. Es como la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, algo así. No sé si alguien quiera buscar la frase ahí en el buscador. Dice, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia de Tertuliano. Si alguien la encuentra, la puede enviar por acá. Entonces, por esta razón, esta es la razón principal por la que uno necesita aprender a interpretar la Biblia. Después de que comenzamos a ver todas esas variables, comenzamos a pensar en todos estos asuntos donde tú y yo intervenimos, eh, comenzar a pensar que la Biblia también tiene un contexto histórico que no puedo interpretar como a mí me plazca, ¿verdad? Entonces comienzo a darme cuenta de la importancia que tiene el aprender a interpretar la Biblia. Aprendimos en las sesiones pasadas que si bien tener una interpretación profunda, responsable y clara, no requiere de pronto todas las habilidades que un erudito o experto profesional necesita, sí necesitamos algunas herramientas básicas para la interpretación. Y también en su momento necesitaremos ir a aquel experto, ¿no? Hay su lugar para cada momento, ¿no? Pero tú y yo podemos aprender a leer la Biblia y a estudiarla de forma responsable. No te digo que tengas que aprenderte todos los conceptos. Ahora te conviertes, esa es la frase, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, ¿ok? Ahora no es que tengas que ahora aprenderte toda la doctrina dogmática de la Trinidad o la doctrina eh, soterológica
o toda la cristología y toda la escatología y toda la eclesiología. Hay gente que lo va a hacer, o sea, sí, ¿verdad? De pronto alguno de ustedes va a hacerlo también, sí, pero créeme que tener las herramientas adecuadas o tener la dirección correcta, ¿verdad? Te va a ayudar a que con los años puedas perseverar y ser fiel. Y al final de tus días, no solamente seas alguien con mucha información en tu mente bíblica, sino sino alguien que tiene la paz, que tiene el gozo de alguien que perseveró en su vida en procurar el conocimiento de Dios. Y eso lo vale, eso para Dios es precioso, eso hace parte de tu historia con Dios. Eso hace parte de pronto de la historia que nadie va a saber. De pronto nadie va a saber que tú eh, eres un lector apasionado por la palabra de Dios. De pronto no vas a, muchísima gente no va a saber que tú estudiaste este tema y te preparaste y lo puliste por amor al Señor. De pronto no, pero esto va a ser parte y vas a tener algo que decir en la era venidera. Y el Señor te podrá decir, sí te conozco, sí te conozco. ¿Entiendes eso? Eso es más precioso que cualquier cosa, porque a veces medimos el estudio de la Biblia eh, o buscamos recompensas, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser mi recompensa si estudio la Biblia, ¿no? La cultura hoy nos ofrece mucho, ¿no? Como que tengo que aprender porque debo decirle a otros lo que sé o de pronto hay muchas razones detrás de esto, sí, pero hay algo mucho más allá. Dale, Gabriela, te escucho, estás aquí. Listo, Hello. Ah, ya, ahí se puede. te escuchamos. Sí, ahorita quería compartir un poquito como esta parte, justo estábamos hoy teniendo en la escuela de misiones, este, hoy hubo transmisión de experiencias con el Espíritu Santo. Y algo que recalca mucho Mariano es esta parte del conocer las escrituras, nos va a ayudar a permanecer en tiempos, en los tiempos venideros, ¿no? Entonces, no, siento que es algo que nuestro Padre nos dejó precisamente para guiarnos y por eso es la importancia a veces, no tanto como el conocimiento que pueda uno compartir de que, ay, me sé todo, leí todos los libros ni nada, sino que siempre es como la disposición del corazón para tener ese tiempo de intimidad con el Señor, pero también el comprender las escrituras y escudriñarlas te va a ayudar a poder plantarte bien en lo que viene, porque hoy justo hablaba del libro de Hechos y decía que el libro de Hechos, en vez de ser el techo, es el piso, precisamente porque él comentaba que el libro de Hechos nos da como que toda la idea de lo que va a venir en los tiempos venideros, o sea, potenciado 1000 veces más, ¿verdad? Entonces, si realmente entramos en el libro de Hechos y logramos comprenderlo, eso nos va a ayudar mucho a entender lo que viene, ¿verdad? Así, él decía que incluso Apocalipsis era como decir como si fuera Hechos 29, o sea, como la continuación. Sí, Hoy así estaban es. hablando justamente de eso y Tremendo. se me hizo interesante como compartir lo que para mí la Biblia es más como esa prueba de amor de nuestro Padre que, que aún en todo lo ha creado tan perfecto y tan hermoso que nos pone ahí la clave de poder permanecer y lograr esa vida eterna en Él. Eh, y entonces esa es la importancia de poder leer y,
y realmente enamorarnos de esa parte, o sea, que sea un deleite estar en la palabra del Señor y no como por, sí, yo sé más o yo estudié o yo supe, o sea, como que a veces siento que nos, como que a lo mejor la parte humana es como que busca saber y saber y saber y llenarte como a veces como de conocimiento creyendo que eso es como lo que te va a traer la vida eterna, la salvación o lo que sea. Y en realidad no siento que sea exactamente así, sino que realmente vayas profundo y no te quedes nada más con lo primero que entendiste. No sé, es como algo que quería compartir. Tremendo, tremendo es eso, porque fíjate que como nuestras vidas son así, tenemos tenemos picos de felicidad o tenemos picos de éxito y después al siguiente día tenemos picos de desánimo. Continuamente estamos buscando ser afirmados en nuestra identidad. Es decir, cuando tú y yo no vamos en esos momentos específicos al Señor para recordar quiénes somos, nuestra tendencia siempre es a hacer de las cosas nuestra identidad. Es decir, Exacto, es lo que decía, que el corazón humano está hecho para adorar. Entonces esa exacto, es la realidad. Y si nosotros no somos llenos del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios y todo, vamos a buscar otras cosas de las que podamos ser llenas. total. Entonces, eso puede ser el mundo, ¿verdad? En realidad. Entonces, otra de las cosas por las que es importante leer la Biblia es para poder permanecer en comunión con el Señor y para ser llenos realmente del Espíritu, para poder caminar en obediencia, para poder escuchar la voz de Dios en nuestra vida, para poder servir a otros. Entonces, sí, o sea, esa es la tendencia. Y entonces, imagínate saber esto con esta certeza de que, de que, de que ese es el corazón humano, así funciona y eso es lo que va a suceder. Entonces, yo siento en mi persona, como digo, yo no quiero alejarme del Señor, ¿verdad? Yo no quiero esa brecha en mi vida que realmente he visto en el tiempo, que fácilmente podemos irnos a otros ídolos, a otras cosas, porque perdemos esta comunión con Él. Entonces, su palabra nos alimenta y llena ese hueco o esas partes y entonces le damos permiso al Espíritu Santo de obrar en nuestra vida. Esa es la importancia también Eso del, es, del... eso es. Eso es algo que es tan común, pero de pronto nos causa, no, nos es tan difícil de aprender, ¿no? Porque es que continuamente estamos en esa posición, ¿sí? De hacer cosas que son, que hacer de cosas que son preciosas, como el estudio de la Biblia, que es algo precioso, eh, convertirlos en en un ídolo, ¿no? Ah, y por eso es que tenemos que hacer la salvedad de que el conocimiento de Dios puede ser peligroso, ah, porque ahora puedes que te conviertas en un cabezón con mucha información que no ama a Dios. Mucha gente lo ha pensado, ¿no? Jonathan Edwards decía acerca de eso, que Satanás tiene la mejor doctrina. Todos sus puntos de la teología sistemática están bien puestos. En pocas palabras, Satanás es mejor teólogo que tú y que yo. Solamente le hace falta una cosa, y es amor por Jesucristo. Imagínate, nada más, ¿no? Entonces, John Piper también dice, tú puedes estudiar 10 años teología y no encontrar a Dios como aquel tesoro más preciado de tu vida que todo lo satisface. ¿Quién quiere conocer a Dios como lo conoce el diablo? ¿Verdad? Eh, o sea, tú y yo no queremos estar ahí. Y a pesar de que conoce todo tanto de Dios, nos odia a todos nosotros, ¿no? O sea, entonces, una vez más, estas salvedades alrededor del por qué es importante interpretar la Biblia deben ser una plomada, ¿sí? Porque sí es un mandato de Dios y por la gracia de Dios nos involucramos un poco más, ¿no? Nos involucramos en un seminario bíblico, de pronto nos involucramos en un instituto bíblico,
cosa que no mucha gente tiene la oportunidad. Ah, pero también tenemos que estar recordando eh, estas partes que de pronto no muchos hablamos, ¿no? No se hablan mucho. Sí, procuramos decirle a todo el mundo, hey, es necesario que tú aprendas a interpretar la Biblia. Es necesario que yo aprenda a interpretar la Biblia. Pero si no ponemos estos recordatorios o estos post-its donde continuamente podamos leerlos, hey John, no hagas del conocimiento de Dios un ídolo. Hey John, no dejes que el conocimiento acerca de mí defina quién tú eres. John, recuerda, Satanás me conoce más que tú y aún así me odia. O sea, conóceme a nivel a nivel de corazón, que yo pueda decir en aquel día, como dice Mateo 7, sí te conocí, lo hiciste bien. Es decir, que Dios te pueda decir al final del día, buen siervo y fiel, ¿no? Y esto no está hablando de frutos externos. Eso es un resultado en su momento natural, orgánico, y muchos de nosotros podríamos pensar y decir eh, que mucha gente que tiene frutos eh, en aquel día, ¿cierto? Números, ¿no? Plataformas, impacto, el Señor le va a decir, oye, no te conozco, o sea, no sé quién eres. Qué dolor, ¿no? Llorar en el suelo, en un piso de cristal y de oro, ¿no? O sea, todo eso que tú hiciste en toda tu vida, eh, para que el Señor te diga, no te conozco. Entonces, los frutos externos son importantes y el Señor te los dará, pero el punto aquí es no los persigas. Es decir, deja que el Señor haga esa parte, ¿no? Tú comprométete con el Señor a nivel de tu corazón a perseverar en que todas estas cosas no te desvíen del verdadero tesoro que es Él. Sí, como dice Alessandro Vilas-Boas, o no sé quién es el que lo dice, Señor, sálvame de vivir sin lágrimas en mis ojos. Qué terrible es vivir sin un quebranto en el corazón que continuamente te está diciendo que necesitas al Señor, ¿no? Entonces, una vez más, recapitulo, el, el estudio de las Escrituras es demasiado importante. El tener las herramientas, buscarlas, procurarlas, aprender a interpretar es, es importante y lo necesitamos y debemos enseñar estas cosas. Pero, una vez más, eh, debemos eh, hacerlas delante del Señor. Son solo salvedades. O sea, quizás ustedes están diciendo, ay, apenas John descubriste esto. No, sí, apenas, no, no creo que sea algo que, que tú dejes de aprender o de descubrir. O sea, no hay algo como ser un cristiano profesional. No sé si no sé si no sé si eso exista, ¿no? Los más profesionales tienen caídas muy dramáticas, como aquel que dice al mejor cazador se le va la liebre. ¿Cómo es? Entonces, bueno, vamos a cerrar esta parte hablando de la última razón por la que debemos estudiar la Biblia basada en la singularidad de las Escrituras. Entonces, bajo, basados o porque la Biblia fue escrita en un entonces y allí, es decir, en esa época, ¿sí? Y tenemos que traerla al aquí y a la hora. Debemos recordar que nuestra tarea como estudiantes eh, tiene dos niveles. Entonces, todo esto que dijimos en estas sesiones para decir esto, las herramientas que tenemos, probadas y comprobadas, basados en la interpretación histórico-gramatical, es la exégesis y la hermenéutica.
¿Sabes? Mi corazón con estas dos palabras es que se vuelvan parte de tu vocabulario y podamos restaurar el corazón de Dios detrás de esto. Creo que muchos de nosotros en el pasado ignoramos estas dos palabras. A mí me pasó que yo decía, estas dos palabras son solamente de los expertos, de los eruditos y de los especialistas. Por lo tanto, las metí en un cajón y dije, no, esto es en el baúl de los recuerdos y esto no me corresponde, no me siento con la autoridad de usar estas dos palabras. Me sentía como que estas dos palabras son enormes, son como un misterio, no sé. Me di cuenta con el tiempo de que la razón por la cual yo sentí esa sensación, había una gran culpa en los pastores y predicadores que hicieron que estas palabras fueran complicadas, fueran enturbiadas, fueran oscurecidas, fueran restringidas, como si ellos me hubiesen dicho, no, esto no es para ti, ¿no? Creo que a muchos nos debió pasar. Sin embargo, estas dos palabras son palabras sencillas, palabras simples, palabras que tú y yo debemos tener en cuenta, ¿verdad? Y hacerlas parte de nuestro vocabulario. Simplemente decir exégesis y decir hermenéutica, ¿no? Entonces, hoy solamente vamos a ver la definición superficial. Entonces, la exégesis, que es la primera tarea que tú y yo debemos hacer para interpretar de forma responsable, es descubrir qué significó el texto para sus primeros oyentes en el entonces y de allí. Creo que en su momento muchos hemos visto algunas enseñanzas que violan este principio de la exégesis, de tener una investigación rigurosa de lo que ciertos pasajes, capítulos en sí mismo, toda la Biblia eh, quiso decir en su momento, ¿no? Como por ejemplo, hay gente que usa el ejemplo este de que es imposible de que un rico vaya al reino de los cielos. Dice, es tan difícil como que un camello pase por el ojo de una aguja. Entonces hay gente que dice que esa aguja era una puerta pequeña eh, en una parte inferior a la puerta principal. No sé quién dijo eso, pero eso es una mentira. Una exégesis irresponsable te ayuda te lleva a pensar que lo que quiso decir el Señor realmente fue que es imposible de que un camello pase por una aguja real, y no se refería a ninguna puerta. O por ejemplo, pasajes como Romanos 13, 14, donde leemos acerca de que no alimentes la lujuria de tu cuerpo. Pablo realmente se refería a otra definición de la palabra carne, mejor dicho. Y cosas así. O sea, son tantas cosas en la Biblia en la que tú y yo no vamos a poder leer correctamente si no hacemos una exégesis correcta. ¿Qué es la exégesis? Es ir e investigar qué significó ese texto para sus primeros oyentes. ¿Qué necesitamos para eso? Necesitamos ir a literatura primaria. Esto es mucho más que ir a YouTube, que hay muy buena exégesis ahí, o ir a las redes sociales, no. Es ir y buscar a la literatura primaria, ¿no? ¿Qué decían la patrística del siglo III, del siglo II? Vamos a ir al historiador Josefo. ¿Qué decía Josefo acerca de eso? Ir a la literatura primaria. Por ejemplo, yo tengo un libro acá que se llama Comentario Histórico Bíblico. Este es un libro del 1700 por un erudito destacado que se llamó Alfred Edersheim. Muchos de los eruditos de hoy toman de él, ¿verdad? Entonces, esto es un muy buen libro para ver el contexto histórico en la época de Jesús. Tengo otro libro acá, por ejemplo, Usos y costumbres de los judíos. Aquí habla de en qué momento surgió la palabra iglesia como tal, cuándo surgió la sinagoga, eh, cuál era realmente la dinámica del templo en ese momento. Tantas cosas, o sea, todos estos recursos nos ayudan a poder tener una exégesis
profunda, responsable. Esa es la primera tarea. Generalmente, ¿qué hacemos nosotros? Vamos directo a interpretar. Eso es un gran error, aunque tengamos un buen sentido común. Creo que te veo un libro ahí, Gabriela, muéstralo. Yo quería compartir que tengo estos libros que la verdad con tanta cosa que ya no sé ni cómo ya quiero. Tengo muchos libros, pero este se me hace como más práctico para todo el mundo, no tan a lo mejor complejo para iniciar y aparte muy visual y interesante en cuanto a, o sea, como práctico se podrá decir. Entonces tengo este y este otro que es la Biblia, es un resumen y esquemas también para... Y entonces está padre porque viene cada libro de la Biblia y ya te explica ahí qué tipo de libro es. Aquí te dice que es por ejemplo, Samuel es histórico y ya te va dando así toda la información de cada uno de los libros y te pone como historia y acontecimientos importantes, temas clave, aplicación a la vida. Entonces está como muy padre porque por cada libro es una hoja, entonces estos dos están interesantes también, como para complementar lo que estamos con la lectura eficaz de la Biblia, ¿verdad? O sea, sería como esos, por si quieren a alguien más como sumarle algo más al estudio. Qué lindo, qué bueno. Sí, sirven totalmente, totalmente. Así es. Muy buenos. Esa es la guía, como la guía práctica para leer la Biblia, ese que tú mostraste. Es una guía ilustrada, muy chévere, totalmente. Hay algo que a mí me gusta y me apasiona mucho es ir a los mapas bíblicos, ¿verdad? Esos mapas bíblicos que también hay atrás bíblicos es ver los lugares. Ah, ok. Y hay muchas cosas que van cobrando mucho más sentido. Una vez más, como conversábamos, alguien que comentó, esto no es un asunto de un año, de un mes, de 2 años. Eso es la tendencia saludable que tú debes cultivar toda tu vida. Como tú no estás aprendiendo para satisfacer las respuestas de alguien, sino que tu búsqueda continua es para conocer al Señor, este pensamiento soporta, ¿verdad? Soporta el peso del tiempo. Y ese es el pensamiento. Estudia al Señor, busca al Señor, no porque tengas que enseñarle a alguien que lo necesitas. Primera Timoteo capítulo 2, Pablo le dice a Timoteo, lo que aprendiste y oíste de mí enseña a otros, ¿no? O sea, tú tienes que enseñar, ¿no? Estas cosas a otros. Pero no lo hagas por eso, ¿sí? La segunda tarea, descubre la Biblia por ti mismo del Ministerio Precepto Internacional, con eso me ha ayudado tremendo. Todos esos libros realmente son Pero, ¿sabes muy qué importantes. siento yo, John? Que de repente también podría sonar abrumador tanta, tanta cosa, o sea, como que de repente, el otro día escuchaba como esta parte en la que incluso, o sea, ni siquiera tienes que, o sea, saberte toda la Biblia, ¿no? Al derecho y al revés. Lo más importante de esto es que lo que sabes lo apliques a tu vida. O sea, porque de qué te sirve conocerte todos los versículos y aquí y allá y si no lo aplicas a tu vida diaria, Ujú, si no hay una obediencia a esa palabra, ¿no? Si por ejemplo a la hora de orar, no declaras esas verdades, de la palabra para poder hacer lucha espiritual, por ejemplo. O sea, esa es la parte en la que creo porque luego, obviamente siento que al principio pues puede ser muy abrumador y todo, y a veces hasta ni entendemos la Biblia, ¿no? O sea, la palabra. Es también estar ahí dispuestos y, como decíamos, escudriñar, pero también el Espíritu Santo creo que nos va a llevar en ese viaje personal de ir por aquí, ir por acá, pero lo importante es tener la intención, estar en la palabra, porque eso nos va a abrir como
el espacio para seguir adorándolo y teniendo hambre de él, porque es esta parte, ¿no? Creo que como para vencer la idolatría que decíamos al principio, pues es precisamente el adorar al Señor, estar en su palabra, en su presencia, orar, buscar de Él. Y entonces siento que eso te va llevando y se va dando porque abres ese espacio que lo tenías en otras cosas, lo empiezas a abrir para Él. Y entonces, esa es como la manera, porque algo que me gustaba que hoy decía que tenía aquí como a la mano para compartírselo, es que dice, Dios no da el espíritu por medida, dice, es ilimitado. Mm, ¿Cuánto estás tomando? ¿Cuánto estás tomando de él, del wow, espíritu? O tremendo sea, y es. entonces, esa es la parte que dice, los que empiecen a buscarlo, ¿verdad? Vas a empezar como a preparar tu corazón y incluso o sea, las cosas de este mundo van a perder este valor y es esa parte que dice, es como, eh, dice aquí, vas a ensanchar tu depósito para recibir más de él, porque, porque lo que vas a hacer es quitar cosas de este mundo que te estorban y que son en las que a veces enfocamos nuestra atención y vas a hacer ese espacio, ese depósito para recibir su palabra, para recibir su amor, para recibir al Espíritu Santo y Él te va a llevar de la mano. Entonces, y es eso, ¿no? O sea, pedirle siempre al Espíritu Santo, incluso cuando no entendamos, o sea, lléname de ti, explícame esto, y Él lo hace de formas hermosas y especiales con cada uno. Así es. Sí, total, tremendo eso que dices, sí. O sea, la palabra de Dios eh, necesita caer en buena tierra, ¿no? Eh, entonces, nuestro corazón pues debe estar preparado para recibirla. Entonces, si mi vida, mi corazón es ese recipiente donde la palabra de Dios florece, eh, tengo que también hacer esta parte de la tarea, dejar que el Espíritu Santo me posea. Hay un libro que estoy leyendo ahora que se llama Azusa. Ese libro me tiene triste. Es tremendo libro, se lo tienen que leer. Azusa es un libro que es el resultado de la documentación de Frank Bartleman. Me tiene triste ese libro, de verdad. Pero bueno, voy a hacer pausa y voy a continuar acá y cierro la parte de este ciclo, ¿no? Entonces, la primera tarea es la exégesis, que es lo primero que debemos hacer. Y como decía, esta parte no la pasamos, ¿no? Confiamos demasiado en nuestro sentido común o simplemente a veces en el peor de los casos solamente leemos y no interpretamos. Pero la segunda tarea, que esta segunda tarea incluye tanto la primera, pero en todo este estudio vamos a, a estudiarlas por separado en su sentido más estricto. Un teólogo te podrá decir que la hermenéutica sí, la hermenéutica implica ambas tareas, tanto la exégesis como la hermenéutica, ¿no? Pero aquí la vamos a tratar de forma separada en su sentido estricto para poder, pues, aprenderlo, lo necesitamos. Entonces, la segunda tarea que es comprender cómo esa misma palabra puede aplicarse al aquí y a la hora. Entonces, la única forma de entender cómo aplicarla el día de hoy es que podamos entender primeramente qué fue lo que significó para sus primeros oyentes, qué significó para Lucas, ¿no? ¿Qué significó para la generación que vivió en el tiempo de Jesús la predicación de los apóstoles? ¿Qué significó para la generación del 700 antes de Cristo la predicación de Joel, de Isaías, en el 600 la predicación de Jeremías? ¿Qué significó, verdad, para la generación eh, de Moisés todas estas cosas, ¿no? Entonces, fíjate que hay una brecha enorme, pero es lo primero que tenemos que hacer, la exégesis. Y luego, estamos allí, vamos a leer con unos lentes frescos, unos lentes más claros, ¿verdad? Y vamos a aplicar esa palabra
al aquí y el ahora, y eso es la hermenéutica. Entonces, tengan confianza con estas palabras, la exégesis y la hermenéutica. Eh, Hagan como el meme que dice, se me borró la memoria, ahora tengo la oportunidad de, no sé si han visto ese meme, para que tengo que ver, puedo ver este video otra vez, no, este contexto, pues. Miren estas palabras con simplicidad, ¿verdad? Con naturalidad. Entonces, solo cuando estamos correctamente, solo cuando entendemos correctamente el significado original, podemos aplicar fielmente el mensaje eterno de Dios a nuestra vida. Entonces, pienso que tú y yo como masculín de esta generación, gente con entendimiento, gente que Dios está preparando para traer luz a otros, eh, estas tus palabras van a ser unas muy buenas herramientas para esta generación. Vamos a usarlas con, con responsabilidad, con sinceridad y enseñar esto, ¿no? Bien, entonces damos por terminada la sesión acá. Dale, Eumari. Claro que sí. Ay, yo vengo a alzar lo menos al final de todo, no me demoro. Solo te quería compartir mi inquietud y mi pelea con el texto. No sé, para ver si me la ayudan a resolver. Yo siempre ando de problemática con los textos pero es que estaba pensando en exégesis y hermenéutica y que también creo que hay algo que a veces es muy importante recordar y es que no es solamente lo que significó para las personas o lo que puede, cómo se puede aplicar hoy, sino lo que significa para Dios mismo, qué es lo que significan las palabras que Él dijo. No sé, por ejemplo, cuando llega alguien, digamos que un ejemplo, llega alguien agitado y te dice, no, y pasó esto y aquello, y salieron corriendo y tú te quedas como que, wow, ¿qué habrá pasado? No se imagina muchas cosas, ¿no? No se Sí, imagina muchas cosas, uno puede tratar de preguntarle a la persona, bueno, ¿qué pasó? Uno le puede decir a otra persona que está junto con esa persona como, no, pero explícame bien qué pasó. Y puede llegar a unas conclusiones muy diferentes a cuando uno va al tremendo eso. lugar, al hecho, a donde está y pasa que Dios es espíritu. Pues el mundo espiritual es más real que lo material, porque todo lo que vemos se hizo de lo que no, de lo que ya era. O sea, todo lo que vemos como surgió de la palabra de Dios y hay muchas cosas que él ve, que él sabe, que las dice y solamente como que él las puede entender. O sea, no sé, estaba pensando en algunos ejemplos y algunas cosas mientras leía esto. Por ejemplo, Salmo 18, hay como David está describiendo una batalla entre Dios y sus enemigos y que él dice que de su nariz sale humo, que de su boca sale fuego, un fuego que consume. Y uno diría, no, pero es como David se sentía así. Podemos decir que Dios hoy en día lucha nuestras batallas así, pero es que cuando, no sé, aquí me pongo yo, ¿cómo se llama eso? Pentecostal. Cuando uno va a ver en el mundo espiritual, las cosas suceden tal cual, como que es extraño, es como, es algo, no sé cómo explicarlo. En el mundo espiritual, Dios está haciendo este tipo de cosas, luchando contra potestades, contra huestes, y están pasando las cosas tal cual. Y Él nos dice, están pasando las cosas y uno es como que, pero no, eso significa otra cosa. Otro ejemplo, no sé, para que me entiendan mi conflicto. Por ejemplo, Jesús cuando está hablando en este capítulo que habla sobre el perdón, que si no perdonas, va y te puedes echar al juez y el juez te echa al alguacil y termina tu alma en prisión. Y uno dice, no, pues sí, eso es como una metáfora que le está diciendo. Y las personas que le escucharon dijeron, ay, sí, es muy malo, hay que perdonar. Y todo esto puede pasar. Esto lo está diciendo para que uno entienda mejor la metáfora que acaba de decir.
creo que acaba de decir, de los, de, pues de las personas de la persona que el rey le perdonó como un dinero que le debía y él no perdonó al otro, y shalala. Pero cuando uno va a ver, ahí es algo completamente literal, porque luego hay un, ya lo busco, hay un, hay un versículo en Hebreos donde está, no, bueno, Hebreos no, ya lo encontré. En Hechos, donde está, creo que es Pedro, viendo y hablando con una persona que acabas de liberar de la brujería y dice, no, pero es que veo tu alma en prisión y de amargura. Y pues decir, no, pero es que es porque la amargura es como una prisión y pero como que en lo espiritual puede estar pasando tal cual. Otro ejemplo, la nube de testigos de Hebreos. Puede decir, ah, no, pues sí, hay gente que nos está dando ánimos al final de los tiempos, pues nos van a recibir, vamos a darnos cuenta de que pues, las mismas luchas que teníamos, otras personas las tuvieron, pero en el mundo espiritual puede ser tal cual, que hay literal una nube de testigos que saben lo que está pasando, porque incluso en Apocalipsis ellos dicen como que no, ¿y hasta cuándo, Señor, va a permitir que sigan matando a tus santos? O sea, ellos saben qué está pasando. Entonces, como que si hay una nube de testigos literal, más uno lo interpreta hasta donde le alcance sus recursos, pero no los ve con los ojos que Dios lo ve. Entonces, algo que creo que puede ser muy lindo de la Biblia es que es entender lo que Dios quiere decir, más como que lo que pasó o lo que, cómo se puede aplicar hoy, sino lo que Dios quiere decir. Y él a veces, no sé, él le gusta los misterios y esconder las cosas. Entonces dice cosas que él está viendo que son así en lo espiritual, está sucediendo, o sea, lo espiritual está sucediendo, es así, es como una realidad para él. Hay una nube de testigos, están los santos, a los ancianos arrojando sus coronas. Eso está sucediendo aquí y ahora, pues, aquí, bueno, aquí y ahora no, está sucediendo en un plano que no, no tenemos acceso a eso, pero y uno lo puede leer como una interpretación muy humana si no tiene en cuenta como eso, ¿no? Ese es como mi conflicto. Ya, o sea, hay muchas cosas que veo como en la Biblia que uno puede decir, no, eso es metafórico, pero en realidad no es como Dios lo está viendo así, así. Es la única forma, con palabras humanas, que Dios halló de, eh, de explicar las cosas que Él ve que son así, que son su realidad, que está en el espíritu. Es como, no sé, ahí les dejo mi duda, mi inquietud. Sí. No, todas tus inquietudes están bien justificadas. Creo que todos estamos allí. Ah, pero ese es el propósito de este libro. Vas a darte cuenta que a partir del capítulo 2 al capítulo 13, cada género del cual tú hablaste, ¿no? El género apocalíptico, los evangelios, que es en sí mismo una figura literaria, tiene sus reglas esenciales para poder interpretarlas. Y pienso que esas dudas que tenemos, ah, en su gran mayoría van a comenzar a tener muchas más respuestas y vamos a comenzar a leer o continuar leyendo la Biblia ahora con más confianza, ¿verdad? Con menos ambigüedades. Me pasa mucho también, ¿no? A la hora de abordar textos de pronto no tener la claridad, crea en mí como una restricción de no lo entiendo, ¿no? O quizás estoy avanzando, pero siento que, que no lo estoy haciendo, que no estoy tomando la dirección correcta debido a todas estas interrogantes que tenemos. Una vez más, si leímos en el pasado la Biblia y no las leímos y no leímos los libros pensando que se leían de forma diferente, eh, debido a que son géneros literarios distintos, es posible que muchas de las cosas que leímos las leímos mal.
Gracias a Dios, y yo creo, y te digo, Gabriela, eh, que muchas veces caer en las manos de buenos maestros nos salvan realmente de caer en conceptos erróneos, de malas doctrinas, de herejías y todas estas cosas, ¿no? El caer en manos de un buen maestro, eso es una gran bendición. Sí me voy a entender, porque de pronto vas a estar avanzando en que aunque de pronto no vayas a la Biblia continuamente a hacer una exégesis, etcétera, eh, estás escuchando regularmente a alguien o a algún par de personas que enseñan bien, enseñan cuestiones bíblicas, etcétera, etcétera. Y eso es un gran avance, ¿entiendes? Eso es un gran avance. Entonces tenemos que procurar y orar por eso, ¿no? Que las personas que nos enseñen tengan el alimento correcto, y eso nos inspire a no. Mira, hay una frase que dice, el maestro que más te beneficia no es el que te enseña cosas que que antes, no es el que te da conocimientos, sino sino aquel que te inspira a adquirirlos. Entonces, si tú, Gabriela o en Almis, como maestras en algún momento de la palabra, eh, lo que hace la gente es como que quedar fascinadas. Uy, mira lo que dijo Samuel, impresionante. Pero esa persona no se va de ahí como con hambre de ir a investigar por sí mismo. Bueno, es, creo que no hicimos un buen trabajo, ¿cierto? Pero sí, esas preguntas están, Eumaris. Isabel, creo que tú tenías algún par de preguntas. No sé si alguien más tiene preguntas. Yami, necesito que me pases las notas. No mentiras. Quiero estudiar en misión. Necesito dinero. Necesito dinero. Bueno, Isabela, tú querías decir algo. Isabel. Más que dinero necesitas tiempo. Tiempo bueno, creo que necesito más tiempo, ¿verdad? Sí, está cañón. Yo me imagino, yo pienso en ti a veces. Mira, ¿cómo está haciendo Gabriela? Porque yo pienso que esa sensación que sientes de que es mucha información, imagínate, yo la siento y yo no alcanzo a verme todo lo que dan en misión, no puedo, no me da. Sí, sí. Pero sí. Porque no Entonces, se me hace tan cara la carrera ni nada. Simplemente más bien es lo demandante sí, de estar ahí realmente como para capturar todo lo que ofrecen. sí. Cloiber, ¿quieres decir algo? Sí. Sí, no, pues es que como no entramos como tan en profundidad a tocar el tema, los temas como el capítulo 2, entonces pienso que Ah, no es ok. como pertinente No, tocarlos. Hay que pero dale, si quieres, comenta un poco del siguiente capítulo y ya nos vamos con... eran cosas como muy puntuales, así Ah, como, ok. sí, es que ya, o sea, como que me parece que no es pertinente porque es que tenía que ver incluso como con la parte final del capítulo, de, que habla acerca de la parte de la gramática y la sintaxis. eh, Era más que todo como por eso, pero yo creo que pues en la medida que vamos avanzando, pues de pronto entramos más en ese tema y tú vas explicando y vamos aprendiendo más, ¿no? Sí, sí, total. Nuestra experiencia con los libros es así. O sea, generalmente a veces tenemos que cortar de pronto mucha información para poder avanzar. No sé si el capítulo 2, yo pienso que sí. eh, Podemos ser un poco más concretos con el capítulo 2, aunque bueno, no es tan fácil. Am, pero bueno, no sé si, pero yo pienso que para el capítulo 2 podemos tratar de abordarlo completo en la próxima sesión. Bueno, este material va a estar disponible allí. También va a estar la sesión grabada. Si tienen alguna pregunta, pues no duden en hacerla en el chat de Mask Table. Pueden enviar, incluso pueden hacer preguntas, pueden enviar
artículos. eh, Ese espacio es para eso, no es solamente para anunciar los encuentros, sino también para que sea un espacio de conversación y bueno, si sienten la confianza de compartir información, yo sé que mucha gente también lo va a valorar. Am, y nada, muchísimas gracias por conectarse, que Dios los guarde, los bendiga. Señor, te damos gracias por este tiempo que terminó. Yo te pido que tú visites a cada persona en su lugar, en su residencia, que tú vayas al lugar donde estás y tú pongas en su mente las ideas correctas, los pensamientos correctos, que ellos puedan verse a sí mismos amados por ti, que ellos puedan verse a sí mismos valorados e importantes delante de sus ojos. Padre, elimina todo paradigma que esta cultura nos ha sembrado, Señor. Saca, elimina la cultura de la prisa, elimina la cultura de ser relevantes, de ser importantes, de ser espectaculares, Señor, y llévanos al lugar de tu presencia, Señor, donde podamos en nuestras vidas cotidianas, Señor, poder verlos, poder ver todas las cosas con unos lentes nuevos y diferentes, Señor. En el nombre de Jesús, interven en las situaciones individuales de cada uno de ellos, Señor. Interven en las situaciones de Gabriela, de Cloiber, de Eumaris, de Isabel, de Samuel, de Yami, de Juan Pablo, Señor. Tú conoces de forma concreta y específica cada situación, Señor. Úngelos con aceite fresco, Señor. Envíales un refresco a su alma y a su mente, Señor. Defínelos por quiénes son ellos en su relación contigo, Señor. Y pues tú, Señor, continuamente recordarles todas estas cosas, Señor. Que ellos puedan encontrar amigos y compañeros de oración que levanten sus manos, Señor, en los momentos complejos de su vida, Señor. Y también que los corrijan, Señor, cuando se estén desviando de la fe, Señor. En el nombre de Jesús, eh, sella este espacio, Señor. Ah, autorízalo, Señor. Si esto viene de ti, Señor, danos entendimiento, Señor. Danos luz, Señor. Que de aquí salgan libros, que de aquí salgan eh, artículos, que de aquí salgan expresiones que nutran la iglesia, que nutran el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amigos, gracias por conectarse una vez más. Aquí estamos para servirnos y si necesitan algo, eh, eh, no sé si podamos tener la confianza con el tiempo de cultivar esas cosas, de poder conversar a más profundidad. Y bueno, bueno, ahí está el chat. Podemos, pues no sé, comenzar con preguntas y hacer amistad allí. Bueno, amigos, gracias. Que descansen. Gracias por su tiempo. Bye. Gracias, buenas noches, que Dios los bendiga a todos. Amén. Gracias a usted, profe. Estuvo muy interesante todo. Excelente. Qué bueno. Bye.